12. Entre las dos muertes. Tercer y último intento de delimitar el totalitarismo. La segunda muerte. La idea sadiana de un crimen radical, absoluto, que liberaría la fuerza creadora de la naturaleza, implica la distinción de dos muertes, desarrollada en el gran discurso del Papa en el libro 5 de Juliet. La muerte natural que forma parte del circuito natural de la generación y de la corrupción, de la descomposición y de la recomposición, por ende, de la transformación incesante de la naturaleza, y la muerte absoluta, la destrucción, la aniquilación de ese circuito mismo que liberaría a la naturaleza de sus propias leyes y abriría el espacio para la creación ex nihilo de nuevas formas de vida. Esta diferencia entre las dos muertes está evidentemente vinculada con la fantasía sadiana reflejada en el hecho de que, en su obra, la víctima es, en cierto sentido, indestructible. Se la puede torturar hasta el infinito y ella lo soporta todo. Resiste todos los tormentos conservando siempre toda su belleza. Es como si, más allá de su cuerpo natural, corriente, incluido en el circuito de la generación y de la corrupción, y por consiguiente, más allá de su muerte natural, esa víctima poseyera otro cuerpo, un cuerpo de una materia aparte, un cuerpo exento de ese circuito vital, el cuerpo sublime. Hoy encontramos esa misma fantasía presente en los diversos productos de la cultura de masas. Por ejemplo, en los dibujos animados, tomemos el caso de Tom y Jerry, el gato y el ratón. Pero, si alcanza el objetivo rápidamente, obtiene una vida o varias vidas suplementarias. Toda la lógica de estos juegos se funda, pues, en la diferencia entre las dos muertes, entre la muerte en la que pierdo una de mis vidas y la muerte final, cuando pierdo el juego. Pero, si alcanza el objetivo rápidamente, obtiene una vida o varias vidas suplementarias. Toda la lógica de estos juegos se funda, pues, en la diferencia entre las dos muertes, entre la muerte en la que pierdo una de mis vidas y la muerte final, cuando pierdo el juego. Lacan entiende esta diferencia de las dos muertes como la diferencia entre la muerte real y la muerte simbólica, el ajuste de cuentas, el cumplimiento del destino simbólico. Puede ocurrir que haya una distancia entre las dos, en el caso de Antígona, la muerte simbólica, la exclusión de la comunidad simbólica de la ciudad, precede a la muerte real, la que le confiere a su figura la belleza sublime, mientras que, por ejemplo, el espíritu del padre de Hamlet presenta el caso contrario, el caso de la muerte real sin la muerte simbólica, sin el ajuste de cuentas, y es por ello que el difunto rey de Dinamarca reaparece como una aparición aterradora hasta que ve salvada su deuda gracias al gesto de su hijo. Ese lugar, entre las dos muertes, lugar donde aparecen tanto la belleza sublime como los monstruos aterradores, es el de Das Ding, del objeto causa del deseo, del núcleo real traumático que está en el corazón de lo simbólico. Lo abre la simbolización barra diagonal historización misma. El proceso de historización implica la existencia de un lugar vacío, un núcleo histórico alrededor del cual se articula la red simbólica. Dicho de otro modo, la historia humana se distingue de la evolución animal precisamente por la referencia a ese lugar ahistórico. No historizable, que es un producto retroactivo de la simbolización misma. Desde que la realidad se simboliza e historiza, se distingue el lugar vacío de la cosa. La referencia a ese lugar vacío es lo que nos permite concebir la posibilidad de una aniquilación total, global, de la red significante, la segunda muerte. La aniquilación radical del circuito natural no es concebible sino con la condición de que ese circuito esté ya, simbolizado barra diagonal historizado, inscrito en la red simbólica. La muerte absoluta, la destrucción del universo, solo puede concebirse como destrucción del universo simbólico. Y la pulsión de muerte, freudiana es el nombre de lo que, en Sade, adquiere la forma de la segunda muerte, la posibilidad ahistórica abierta por el proceso de la simbolización barra diagonal historización. En toda la historia del marxismo, probablemente solo haya un punto en el que se tocó ese núcleo ahistórico de la historia, en el que la reflexión histórica fue llevada hasta la pulsión de muerte, como el grado cero de la historia. Me refiero al texto de Walter Benjamin, Tesis sobre el concepto de la historia 1974.
Ahora bien, Benjamin es precisamente el que, ejemplo a su vez del caso único en la historia del marxismo, entendió la historia como texto, como la serie de acontecimientos que habrán sido, es decir, cuya significación, cuyo alcance histórico, se decidirá retrospectivamente en virtud de su inscripción en la red simbólica. Benjamin, la revolución como repetición. El lugar excepcional de Benjamin se debe a que quizá haya sido el único que buscó el impulso de la revolución en lo real de la inercia fantasmática. En la tradición marxista en su totalidad, incluida la teoría crítica de la sociedad, siempre se ha considerado la inercia fantasmática como un obstáculo que bloquea el devenir revolucionario de las masas, que hace irrupción en un comportamiento irracional, mediante el cual las masas obran, en contra de su verdadero interés, la muchedumbre fascista, por ejemplo. En ello siempre se ha visto algo que debía suprimirse, y en el fondo, hasta se lo ha percibido como el síntoma de un goce reaccionario, que debía disolverse en el camino de la reflexión dialéctica. He aquí lo que, probablemente, nos permita situar la oposición radical entre Benjamin y Adorno, el dialéctico por excelencia, y definir la posición paradójica de la exterioridad interior de Benjamin en relación con el campo de la teoría crítica de la sociedad, Adorno, tomado en la precipitación interpretativa, en el movimiento incesante de la reflexión y de la autorreflexión, contra Benjamin, obsesionado con el imaginario fantasmático. Ahora bien, las tesis, intercaladas y como venidas de un campo ajeno, son susceptibles de ser insertadas no solo en el marco de la teoría crítica de la sociedad, sino también en el continuo del pensamiento del mismo Benjamin. Habitualmente, el desarrollo del pensamiento de Benjamin se interpreta como un acercamiento gradual al marxismo. En ese continuo, las tesis marcan una bisagra. Allí, en el extremo mismo de la vía teórica de Benjamin, interviene súbitamente la problemática teológica. El materialismo histórico solo puede vencer si toma a su servicio la teología. He aquí la primera tesis célebre. Habría existido, como se sabe, un autómata que jugaba al ajedrez, construido de manera tal que respondiera a cada movimiento del adversario con otro movimiento que le asegurara la victoria. Un títere vestido de turco, con la boquilla de un narguile en la boca, estaba sentado ante el tablero colocado sobre una amplia mesa. Un sistema de espejos producía la ilusión de que esa mesa era, en todos los sentidos, transparente. En realidad, adentro había un enano jorobado, maestro de ajedrez, que movía la mano del títere mediante cordeles. Podemos imaginar un equivalente filosófico de esta disposición. El títere que se llama, el materialismo histórico, siempre debe vencer. Puede enfrentarse sin problemas con cualquiera si se sirve de la teología que, como bien sabemos, hoy es pequeña y abyecta y que, de todas maneras, debe ocultarse a la vista de todos. Lo que aquí se impone es la contradicción entre la alegoría tal como se ofrece a la lectura en la primera parte, de la tesis y la interpretación que se ofrece en la segunda parte. En la interpretación, el materialismo histórico se sirve de la teología, mientras que en la alegoría misma la teología, el enano jorobado, es la que maneja los hilos desde el interior, la que dirige al títere, el materialismo histórico. Esta contradicción, por supuesto, no es otra que la que reina, en última instancia, entre la figura alegórica y su sentido, entre el significante y el significado. Este último cree poder servirse del significante y utilizarlo como su instrumento, pero, por eso mismo, se enreda cada vez más en su red. Aquí los niveles se cruzan. La estructura formal de la alegoría de Benjamin no funciona diferente de su contenido, la teología, en su relación con el materialismo histórico, que cree poder servirse sencillamente de ella pero se enreda en sus hilos, porque esta teología, si se nos permite, ese Borlust, representa sin duda la instancia del significante. Pero, procedamos paso a paso, ¿qué significaba para Benjamin la dimensión teológica? Se trata de una experiencia totalmente única, indicada por el siguiente fragmento de la herencia de Benjamin. En el Eingedenken se vive una experiencia que nos prohíbe entender la historia de una manera fundamentalmente ateológica.
Uno no puede traducir ese término Eingedenken simplemente con la palabra rememoración ni reminiscencia. La traducción más literal, transportarse en el pensamiento, en el interior de algo, tampoco es conveniente. Aunque se trate verdaderamente de una especie de apropiación del pasado, uno no puede entender el Eingedenken de manera adecuada si permanece en el campo hermenéutico. La intención de Benjamin es completamente contraria al postulado fundamental de la comprensión hermenéutica, situar el texto interpretado en la totalidad de su época. Para él, lo que hay que hacer es aislar un fragmento del pasado del continuo de la historia. Arranca así cierta vida de una época y un volumen de una obra. Tesis 17. Un procedimiento interpretativo cuya oposición al procedimiento hermenéutico recuerda la contraposición freudiana de la interpretación. En detalle y de la interpretación en masa, Freud, 1967, 97. El rechazo de la hermenéutica ciertamente no implica recaer en una ingenuidad prehermenéutica, no es que haya que habituarse al pasado tratando de hacer abstracción de la posición actual desde la que se habla. El Eingedenken es una apropiación interesada del lado de la clase sometida. Articular históricamente el pasado no es conocerlo tal como fue verdaderamente, tesis B. El sujeto del conocimiento histórico es la clase en lucha y oprimida, tesis 12. Con todo, interpretaríamos de manera completamente errada estas líneas si las concibiéramos en el sentido de una historiografía nietzscheana, en el sentido de la voluntad de poderío como interpretación, como derecho del vencedor a escribir su historia, a hacer valer su perspectiva, es decir, si quisiéramos ver en ellas una especie de llamamiento a la lucha de dos clases, de la clase reinante y de la clase sometida, sobre la cuestión de ¿quién va a escribir la historia? Esto puede ser válido para la clase reinante, pero no para la clase sometida. Entre las dos hay una asimetría fundamental que Benjamin hace notar mediante los dos modos de la temporalidad, el tiempo vacío, homogéneo, continuo, de la historiografía reinante, y el tiempo lleno, discontinuo, del materialismo histórico. La mirada historiográfica tradicional que se limita a lo que realmente sucedió, que hace de la historia una corriente cerrada, lineal, homogénea, es ya, a priori, formalmente, la mirada de los que han vencido. Esta mirada ve la historia como un continuo cerrado de la progresión que ha llevado a la dominación actual, haciendo al mismo tiempo abstracción de lo que faltó en la historia, de lo que tuvo que ser negado para que pudiera establecerse el continuo de lo que realmente sucedió. La historiografía reinante escribe una historia positiva de los grandes resultados y los bienes culturales, pero lo que el materialismo histórico ve en los bienes culturales tiene un origen que no puede considerarse sino con horror. Su existencia no reposa solamente en el esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también en la fatigosa labor anónima de sus contemporáneos. No hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo documento de barbarie. Tesis 7. Por el contrario, la clase sometida se apropia del pasado por cuanto el pasado es abierto, contiene ya, aunque acallada, fallida, la dimensión del futuro, por cuanto en él ya está presente la aspiración a la redención, tesis 7. Para apropiarse de esta dimensión acallada del pasado, el futuro de nuestra propia acción revolucionaria que, a fuerza de repetirse, libera retrospectivamente el pasado, uno debe cortar la corriente continua del desarrollo histórico, debe hacer un salto de tigre en el pasado. Tesis 14. Solo aquí se llega a comprender la asimetría fundamental del evolucionismo historiográfico que describe el continuo del movimiento histórico y el materialismo histórico. El materialismo histórico no puede renunciar a una concepción del presente según la cual el presente no es el paso, sino una detención en el tiempo que se queda inmóvil. Tesis 16. Y luego, el pensamiento no es solamente el movimiento de los pensamientos, es también su inmovilidad. Cuando el pensamiento se detiene, bruscamente, en una constelación extendida al extremo, produce un impacto mediante el cual se cristaliza como una mónada. El materialismo histórico aborda un objeto histórico únicamente cuando se le aparece con la forma de una mónada. En esta estructura, reconoce el signo de una inmovilidad mesiánica de los acontecimientos. Dicho de otro modo,
El signo de una oportunidad revolucionaria en la lucha por el pasado subordinado. Tesis 17. He aquí la primera sorpresa. Lo que caracteriza específicamente el materialismo histórico es, contrariamente a la doxa marxista, su capacidad de inmovilizar el movimiento histórico, de aislar el detalle de la totalidad histórica. Lo que marca el momento de apropiación del pasado es precisamente esa cristalización, ese endurecimiento del movimiento en mónada. La mónada es un momento actual con el que se vincula el pasado directamente, es decir, transversalmente a la línea continua de la evolución. Es la situación revolucionaria actual concebida como repetición de las situaciones pasadas fracasadas y como potencialidad de su redención final en virtud del éxito de la acción revolucionaria. El pasado mismo está en ella lleno de presente. El momento de la oportunidad revolucionaria no decide únicamente la suerte de la revolución actual, también decide la suerte de todos los ensayos revolucionarios fallidos. Para el materialismo histórico, se trata de conservar la imagen del pasado tal como, en el momento del peligro, surgió bruscamente frente al sujeto histórico. Tesis B. El peligro de la derrota de la revolución actual amenaza el pasado mismo, puesto que la constelación revolucionaria actual funciona como condensación de las oportunidades revolucionarias pasadas que fracasaron y que se repiten en ella. La historia es el objeto de una construcción cuyo lugar no es un tiempo homogéneo y vacío, sino un tiempo lleno de él. Ahora, Jetzeit. Así, para Robespierre, la antigua Roma era un pasado lleno de presente, un pasado que él había arrancado a la continuidad histórica. La Revolución Francesa se creía una nueva Roma. Tesis 14. Para aquellos que conocen la proposición de Freud según la cual, el inconsciente se sitúa fuera del tiempo, ya está todo dicho, en ese tiempo lleno, en ese salto de tigre en el pasado, de que se carga el presente. Se anuncia la compulsión de la repetición freudiana. La detención del movimiento, la suspensión del contenido temporal de que habla Benjamin es exactamente ese cortocircuito entre la palabra pasada y la palabra actual en el que la palabra actual, como la palabra antigua, se ponen dentro de un paréntesis de tiempo, en una forma de tiempo, si se me permite expresarlo así. Al ser idéntica la modulación de tiempos, la palabra del analista, en Benjamin, del materialismo histórico, pasa a tener el mismo valor que la palabra antigua, Lacan, 1975, 267 a 268. En la mónada, el tiempo se detiene, a la constelación actual se impone una constelación pasada, en un proceso de pura repetición. La mónada está fuera del tiempo, no en el sentido de un arcaísmo prelógico, sino en el sentido de la sincronía significante pura. El vínculo entre la constelación pasada y la constelación actual ya no debe buscarse en la línea diacrónica, sino en un cortocircuito paradigmático inmediato. La mónada es, pues, ese momento de discontinuidad, de ruptura en el que la corriente lineal se cristaliza, se detiene, porque en él resuena, transversalmente a la sucesión lineal de la marcha del tiempo, directamente el pasado reprimido, empujado fuera del continuo de la historia reinante. Este es verdaderamente el punto de la dialéctica en suspenso, de la repetición pura en la que el movimiento histórico queda suspendido, puesto entre paréntesis. Una apropiación del pasado tal como la entrega el presente mismo y se encuentra de alguna manera incluida en él, no puede realizarse sino en una total suspensión del movimiento, en una equivalencia entre el pasado y el presente, en sincronía significante. Vemos, pues, en qué consiste el aislamiento de la mónada del continuo histórico. Se abstrae y promueve la instancia del significante y se pone entre paréntesis la totalidad de la significación. Ese poner entre paréntesis es la condición del cortocircuito entre el pasado y el presente. Su sincronización se produce en el nivel de la autonomía del significante. En consecuencia, no debe sorprendernos que esta inserción e insluz de un pasado en la textura actual se sostenga en la metáfora del texto, en la historia como texto. Si uno quiere considerar la historia como un texto, puede decir lo que un autor moderno dice del texto literario. El pasado habría depositado en él imágenes que podríamos comparar con las que retiene un disco fotosensible.
Solo el futuro dispone de los reveladores suficientemente fuertes para hacer aparecer la imagen con todos los detalles. Más de una página de Mary Vaux o de Rousseau da testimonio de un sentido que los lectores de su tiempo no podían descifrar por completo. Benjamin, 1955, 238. Aquí debemos volver a referirnos a Lacan que, para explicar el retorno de lo reprimido, se sirve de la metáfora de Wiener de la inversión de la dimensión temporal. Uno primero ve el cuadrado que se desdibuja antes de ver el cuadrado completo. Lo que vemos bajo el retorno de lo reprimido es la señal desdibujada de algo que únicamente adquirirá su valor en el futuro, mediante su realización simbólica, su integración en la historia del sujeto. Literalmente, nunca será más que algo que, en un momento dado de realización, habrá sido Lacan, 1975, 81. En esta perspectiva, no es la constelación revolucionaria actual lo que sería un retorno de lo reprimido, un síntoma, sino más bien los intentos pasados fallidos, olvidados en el marco de la historia reinante. Esta constelación constituye precisamente un intento de desarmar el síntoma, de liberarlo, es decir, de realizar en lo simbólico esos ensayos pasados fallidos que no habrán sido, sino en su repetición, gracias a la cual llegan a ser retroactivamente lo que fueron. Podríamos repetir, a propósito de esta tesis de Benjamin, la fórmula de Lacan: la revolución da el salto de tigre en el pasado, no para encontrar allí apoyo, sino porque el pasado mismo que se repite en revolución viene del futuro, lleva en su seno la dimensión abierta del futuro. La perspectiva del juicio final. En este punto preciso se llega a un acuerdo sorprendente entre Benjamin y la concepción estalinista de la historia. Desde el momento en que tomamos la historia como texto, como su propia historia, su propia narración, como algo que recibe su significación retroactivamente y que a la vez inscribe ese retraso, ese efecto retrospectivo en el acontecimiento actual mismo, el cual, literalmente, no es, sino que habrá sido, entendemos necesariamente. De manera implícita, al menos, el proceso histórico en la perspectiva del juicio final, de un ajuste de cuentas final, de un punto terminal de la simbolización / diagonal historización completa, del fin de la historia, en el que cada acontecimiento recibirá su significación definitiva, su trascendencia última. La historia actual se desarrolla, por decirlo así, a crédito, solo el desarrollo ulterior decidirá si la violencia revolucionaria actual será perdonada, absuelta, o bien si pesará como una culpa, como una deuda impaga sobre la siguiente generación. Recordemos solamente a Merleau-Ponty que, en su Humanismo y Terror, defendía los procesos estalinistas como un acto que, aunque las víctimas fueran inocentes, sería justificado por el progreso social ulterior a que esos procesos darían lugar. Esta es la idea fundamental de esta perspectiva del juicio final. La expresión es de Lacan, quien la utilizó en su seminario sobre la ética del psicoanálisis. Ningún acto carece de consecuencias. En la historia no existe el gasto puro. Todo lo que se hace se inscribe en alguna parte, como una huella en lo inmediato insensata, pero que, en el momento del ajuste final, alcanzará toda su significación. Aquí estriba el idealismo subyacente del estalinismo que, aunque niegue al Dios personificado, incluye un cielo platónico en la forma del gran otro que desdobla la historia efectiva y mantiene su contabilidad. Sin esta contabilidad, sin la inscripción de los acontecimientos y de los actos históricos en la cuenta de ese otro, uno no puede comprender las nociones clave del discurso estalinista, como la de la culpa objetiva, es decir, precisamente la culpa ante el gran otro de la historia. Por lo tanto, a primera vista, el estalinismo y Benjamin aquí concuerdan en esa perspectiva del juicio final. Sin embargo, ese acuerdo no es sino el fondo de su diferencia. La proximidad aparente atestigua el hecho de que Benjamin tocó el nervio del edificio simbólico estalinista. Es el único que puso en tela de juicio de manera radical la idea del progreso, implicada en la contabilidad del otro histórico y que mostró, precursor en este aspecto de la famosa fórmula de Lacan según la cual el desarrollo no es más que una hipótesis del dominio. Lacan, 1975b, 52, el vínculo ininterrumpido entre el progreso y la dominación. La idea del progreso del género humano en la historia no puede separarse de la idea de su curso a
través de un tiempo homogéneo y vacío, tesis 13, por consiguiente, de la temporalidad de la clase reinante. La perspectiva del estalinismo es la del vencedor cuyo triunfo final está garantizado de antemano por la necesidad objetiva de la historia. Por eso mismo, su mirada de la historia pasada, a pesar de poner el acento en las rupturas, los saltos, las revoluciones, es, de un extremo al otro, evolucionista. La historia es el curso continuo del reemplazo de los viejos amos por los nuevos, y cada vencedor es en su propio tiempo un progresista, que luego va perdiendo su razón de ser a causa del desarrollo ineluctable. Ayer el capitalismo obraba en armonía con las necesidades del progreso, hoy es el turno de sus sucesores. En la contabilidad estalinista se mide la culpa objetiva con referencia a las leyes del desarrollo, a la necesidad objetiva del progreso histórico, a la evolución continua hacia la realización final del bien supremo, el comunismo. En Benjamin, en cambio, la perspectiva del juicio final solo vale como perspectiva de quienes han pagado el precio por la serie de los grandes triunfos históricos, como perspectiva de lo que debe fallar en su objetivo para que la serie de los grandes actos históricos pueda realizarse, como perspectiva de las esperanzas malogradas, de todo lo que solo ha dejado en el texto de la historia huellas anónimas, insensatas, en las márgenes de los grandes actos cuya significación histórica confirma y verifica la mirada de la historiografía oficial. Es por ello que, para Benjamin, la revolución no es un fenómeno inscrito en el continuo de la revolución, sino un momento de la estasis, en el que el continuo se interrumpe, en el que se aniquila la textura de la historia previa, la de los vencedores, y en el que, retroactivamente, a través del éxito de la revolución, todos los actos fallidos, todos los intentos fracasados del pasado que en el texto reinante no eran más que una huella vacía y desprovista de sentido, quedarán liberados, adquirirán su significación. En este sentido, la revolución es un acto estrictamente creacionista, marca la intrusión radical de la pulsión de muerte, aniquilación del texto reinante, la creación ex nihilo del nuevo texto a través del cual el pasado acallado habrá sido. Para referirnos a Antígona. Si la perspectiva estalinista es la de Creonte, la perspectiva del bien supremo encarnado en el bien común del Estado, la perspectiva de Benjamin es, por el contrario, la de Antígona. Para Benjamin, la revolución es un asunto de vida y, más precisamente, de muerte, de la segunda muerte, de la muerte simbólica. La alternativa abierta por la revolución es la alternativa entre la liberación que conferirá retroactivamente sentido a los desechos de la historia. Para utilizar una expresión estalinista, a lo que estuvo excluido del continuo del progreso, y el apocalipsis, su derrota, donde hasta los muertos volverán a perderse y morirán de la segunda muerte. De modo que podemos interpretar la oposición entre el estalinismo y Benjamin como la oposición entre el idealismo evolucionista y el materialismo creacionista. En su seminario sobre la ética del psicoanálisis, Lacan señala que el evolucionismo implica siempre la creencia en un bien supremo, el objetivo final de la evolución, el que guía su curso y participa de éste desde el comienzo. Por lo tanto, siempre comporta una teleología oculta, negada, mientras que el materialismo es siempre creacionista, vale decir que comporta un movimiento retroactivo. El fin no está inscrito desde el comienzo, las cosas reciben su significación retrospectivamente. La creación del orden confiere a Prescu la significación del caos anterior. A primera vista, esta posición de Benjamin es radicalmente antihegeliana. La dialéctica no es la versión más refinada del evolucionismo en el que las rupturas mismas se encuentran incluidas en el continuo del progreso, en su lógica ineluctable. Probablemente el mismo Benjamin haya vivido así su posición. Él designa el punto de ruptura del continuo histórico como el de la dialéctica en suspenso, como la intrusión de una pura repetición que pone entre paréntesis el movimiento progresivo de la Aufhebung. Ahora bien, en ese punto preciso, debemos volver a subrayar el antievolucionismo radical de Hegel, la nada, la negatividad absoluta que impulsa hacia adelante el movimiento dialéctico es precisamente la intervención de la pulsión de muerte, como radicalmente ahistórica, como punto cero de la historia.
En Hegel, el movimiento histórico porta en su corazón mismo la dimensión ahistórica de la negatividad absoluta. Para decirlo de otro modo, la suspensión del movimiento es el momento clave del movimiento dialéctico. El pretendido desarrollo dialéctico pasa por la repetición incesante de un comienzo. Ex nihilo, de una anulación retroactiva del contenido supuesto previamente. La representación vulgar del desarrollo dialéctico, entendido como una corriente continua de la transformación en el que muere lo viejo y nace lo nuevo, en el que todo está en un movimiento incesante, representación que encontramos desde Sade a Stalin, de la naturaleza considerada como proceso dinámico de transformación, no tiene absolutamente nada que ver con el proceso hegeliano propiamente dicho. No obstante, esta visión casi dialéctica de la naturaleza vista como un circuito eterno de transformación no es todo el contenido del estalinismo. Lo que se le escapa es la posición subjetiva del comunismo mismo. Las determinaciones de la figura del comunista que encontramos en el texto de Stalin, a primera vista patéticas, casi poéticas, deben tomarse literalmente. Los comunistas están hechos de un temple aparte, están exceptuados del circuito cotidiano de las pasiones, de las debilidades de los hombres corrientes. No son aquellos que poseen un cuerpo sublime más allá de su cuerpo físico corriente, los que están situados en el espacio, entre las dos muertes, en cierto sentido, los muertos vivos, todavía vivos sí, y sin embargo, ya excluidos del circuito de las pasiones y de los furores, la encarnación inmediata del gran otro de la historia. La fantasía de la que se sostiene el comunista estalinista es, pues, la de los dibujos animados. Detrás de la indestructibilidad de los comunistas que soportan todas las pruebas y salen de ellas fortalecidos, anida la misma fantasía que la del gato cuya cabeza estalló en 1000 pedazos por efecto de una explosión de dinamita y que, en la escena siguiente, aparece nuevamente con todas sus fuerzas y continúa la persecución de su enemigo de Claes, el ratón. He aquí la clave de la mística de los cuadros, stalinista. Los cuadros son nuestro capital más preciado. Stalin, en la medida en que poseen el cuerpo sublime, situado en ese terreno intermedio entre las dos muertes. El cuerpo totalitario. Cuando, en el comienzo de su juramento del partido bolchevique a su jefe Lenin, Stalin dice, somos nosotros, los comunistas, gente de un temple especial. Estamos cortados de una tela aparte, Comité Central del PC de la URSS, 1971. 297, reconocemos de inmediato el nombre lacaniano de esa tela aparte, el objeto a minúscula. La frase citada de Stalin adquiere todo su peso contra el fondo del funcionamiento fetichista del partido estalinista. El partido pretende ser la encarnación milagrosa, inmediata, del saber neutro y objetivo, el cual le sirve de punto de referencia para legitimar su actividad. El partido se afirma como el único que posee el conocimiento de las leyes objetivas, Zizek, 1983. Marx considera que el dinero, en su relación con las demás mercancías, es un elemento paradójico que encarna inmediatamente, en su singularidad misma, la generalidad del todo, es decir, que constituye una realidad singular que comprende en sí misma todas las especies realmente existentes de la misma cosa. Es como si, al lado y fuera de los leones, los tigres, las liebres y todos los demás animales reales que constituyen en grupo las diferentes razas, especies, subespecies, familias, etc., del reino animal, existiera además el animal, la encarnación individual de todo el reino animal. Dognin, 1977, 73. He aquí la lógica del partido. Es como si, al lado y fuera de las clases, los estratos, los grupos y los subgrupos sociales, sus organizaciones económicas, políticas e ideológicas, etc., que constituyen en grupo las diferentes partes del universo sociohistórico gobernado por las leyes objetivas del desarrollo social, existieran además el partido, la encarnación inmediata e individual de esas leyes objetivas, el cortocircuito, el punto de entrecruzamiento paradójico entre la voluntad subjetiva y las leyes objetivas. En esto consiste, pues, la tela aparte de los comunistas, en la razón objetiva de la historia, encarnada,
porque la tela de donde fueron cortados es, al fin de cuentas, su cuerpo. Ese cuerpo experimentó una verdadera transustanciación, de vino portador de otro cuerpo, el cuerpo sublime. Sería sumamente interesante releer, teniendo presente esta lógica del cuerpo sublime de los comunistas, las cartas de Lenin a Máximo Gorki, sobre todo las del año 1913, relativas al debate sobre la construcción de Dios. Bogodraviterlestvo, de la que Gorki era partidario, Lenin, 1964. Lo primero que salta a la vista es un rasgo aparentemente poco importante, sin ningún peso teórico. Lenin está literalmente obsesionado por la salud de Gorki. Veamos el final de algunas cartas. Escríbame y cuénteme cómo anda usted de salud, /diagonal suyo, Lenin. ¿Se siente usted bien, sano, /diagonal suyo, Lenin? Basta de bromas. Cuídese. Hágame llegar algunas palabras. Descanse más, /diagonal suyo, Lenin. Cuando, en el otoño de 1913, Lenin se enteró de que Gorki había contraído neumonía, le escribió de inmediato: que un bolchevique, viejo es verdad, lo cure a usted con un nuevo método. Le confieso que me inquieta terriblemente. Dios nos guarde de los médicos amigos en general y de los médicos bolcheviques en particular. Le aseguro que hay que hacerse curar únicamente por los mejores especialistas, salvo que se trate de casos benignos. Experimentar en el propio cuerpo la invención de un médico bolchevique es horrible. Al menos hágase controlar por los profesores de Nápoles. En aquella época, Gorki vivía en Capri. Si esos profesores son realmente eruditos, le diría que si este invierno parte usted de allí, no deje de visitar a los médicos de primer orden de Suiza y de Viena. Sería imperdonable que no lo hiciera. Dejemos de lado las asociaciones que una lectura retroactiva de esas frases de Lenin necesariamente desencadenaría. 20 años después, toda Rusia experimentaba en su propio cuerpo los nuevos métodos de cierto bolchevique. Planteemos mejor la cuestión del campo de significación de esa preocupación de Lenin por la salud de Gorki. A primera vista, el asunto es claro y bastante inocente. Gorki era un valioso aliado, por lo tanto había que cuidar de él. Ya la carta siguiente aclara la cuestión y echa una luz diferente. Lenin está alarmado por las actitudes positivas de Gorki respecto de la construcción de Dios, que, según Gorki, solamente hay que actualizar, dejar de lado por el momento, pero de ningún modo rechazar. En la perspectiva de Lenin, tales actitudes son incomprensibles, una sorpresa sumamente desagradable. Veamos el comienzo y el fin de esa carta. Querido Alexei Maximovich, ¿pero qué está haciendo? Verdaderamente es espantoso, sencillamente espantoso. ¿Por qué hace usted esto? Es de todo punto lamentable. Suyo, V.I. Y hasta agrega una postdata. PS, cúrese usted más seriamente, de verdad se lo digo, para poder viajar en invierno sin resfriarse. En invierno es peligroso. Lo que de verdad está en juego se advierte aún más claramente al final de la siguiente carta, enviada al mismo tiempo que la citada anteriormente. Agregado a mi carta de ayer, espero que no tome a mal que yo me haya dejado llevar. ¿Es posible que no lo comprendiera yo bien? ¿Es posible que bromeara usted al escribir, por el momento? En lo tocante a la construcción de Dios, ¿puede ser que no haya escrito usted seriamente? En el nombre del cielo, cúrese usted un poco mejor. Suyo, Lenin. Aquí, la cuestión está expresada de manera explícita y formal, en última instancia, al menos, Lenin toma las oscilaciones y la confusión ideológica de Gorki por un efecto de su extenuación física, de su enfermedad. Por ello no toma en serio los argumentos de Gorki. Su respuesta consiste finalmente en decir: cúrese usted un poco mejor. Esta actitud de Lenin no se funda en modo alguno en un materialismo vulgar, una reducción inmediata de las ideas a los movimientos corporales. Muy por el contrario, supone e implica la concepción del comunista como un hombre de un
Temple especial. Cuando el comunista habla y actúa como comunista, habla y actúa a través de su figura la necesidad objetiva de la historia misma. En otras palabras, el espíritu de un verdadero comunista no puede desviarse porque ese espíritu es inmediatamente la conciencia de sí de la necesidad histórica. En consecuencia, lo único que puede desbaratarlo, que puede introducir el desorden, la desviación, es su cuerpo, esa materialidad frágil encargada de servir de sostén a otro cuerpo, el cuerpo sublime, cortado de una tela aparte. Ya en la Boétie, encontramos este motivo del cuerpo sublime del poder, de la transustanciación que experimenta el cuerpo del amo, precisamente cuando plantea su célebre pregunta. El que tanto os domina, no tiene más que dos ojos, no tiene más que dos manos, no tiene más que un cuerpo y no tiene nada más de lo que tiene el más pequeño de los hombres del gran número, infinito de vuestras ciudades. La única ventaja que tiene sobre todos vosotros es que vosotros mismos lo hacéis, para destruiros. ¿De dónde obtuvo él tantos ojos, desde dónde os espía, sino de vosotros que se los disteis? ¿Cómo tiene tantas manos para golpearos, si no las ha tomado de vosotros? Los pies con los que pisotea vuestras ciudades, ¿de dónde los obtuvo si no son los vuestros? Como tiene algún poder sobre vosotros, que no sea el que vosotros le disteis, la Boétie, 1971, 48. La respuesta de la Boétie es, pues, en el fondo, la misma de Pascal y de Marx, es el súbdito mismo quien, al comportarse ante el amo como le conviene al amo, lo constituye en amo. El secreto del amo es que, en el amo hay algo más que el amo. Esa X inacible que le confiere la aureola carismática es solamente la imagen invertida de la costumbre, del rito simbólico de sus súbditos. De ahí el consejo de la Boétie. Desembarazarse del amo es lo más fácil del mundo. Basta con dejar de comportarse en la relación con el amo como se comporta un súbdito ante su amo, automáticamente, éste deja de serlo. ¿Por qué, entonces, el sujeto permanece en la servidumbre? ¿Por qué se comporta respecto del amo de una manera que lo transforma en un amo? La Boétie sitúa la fuente última de la relación de dominación en un conflicto insoluble del deseo. Los hombres no desean de ningún modo la libertad, por ninguna otra razón, me parece, más que porque si la desearan, la tendrían. La Boétie, 1971, 48. La libertad es el punto imposible de lo performativo puro. Para tenerla, solo hace falta desearla. Semejante saturación inmediata bloquea completamente el deseo. La hipótesis del amo es una salida posible que nos permite salvar el deseo. 1. Exterioriza el bloqueo, el callejón sin salida inmanente del deseo en una fuerza represora que se opone desde fuera a la voluntad. Esta paradoja se ve mucho más claramente en esa figura ejemplar del capricho del otro, que es el déspota. Para evitar el hecho inquietante de que el otro mismo está ya agujereado, bloqueado, marcado por una imposibilidad de fondo, uno construye la figura de un otro que podría satisfacernos, darnos, lo mismo, eso, pero que, por capricho. No lo hace. Gross Richard, 1979. Esa fantasía del déspota es completamente homóloga del estratagema del amor cortés en la que se hace como si la relación sexual fuera perfectamente posible, como si uno pusiera obstáculos solamente por capricho. ¿Cómo no reconocer en la dama la figura de un déspota caprichoso? Es una forma enteramente refinada de suplir la ausencia de relación sexual, simulando que somos nosotros los que ponemos obstáculos. Lacan, 1975b, 65. Si el cuerpo sublime del poder se encuentra ya en el amo clásico, preburgués, ¿en qué difiere el jefe totalitario de aquel? La posición del amo clásico, que legitima su poder por referencia a una autoridad extrasocial, puede subvertirse mediante la argumentación boetiana pascaliana marxista, según la cual, el amo solo es amo porque uno se comporta en relación con él como ante un amo. Pero el jefe totalitario sabe rebatir ese argumento. Para legitimar su poder, recurre él mismo exactamente a esa argumentación pascaliana marxista. No le dice al pueblo, debéis seguirme porque soy el jefe, sino que le dice, no soy nada, obtengo todo mi poder de vosotros, del pueblo, de mi base, no soy sino la encarnación,
el ejecutor, la expresión de vuestra voluntad. La historia del Partido Comunista. D. Termina recordando que el partido depende del pueblo y lo hace marcando una inequívoca connotación incestuosa. Creo que los bolcheviques nos recuerdan al héroe de la mitología griega Anteo. Como Anteo, son fuertes porque están ligados a su madre, a las masas que les dieron nacimiento, los nutrieron y los educaron. Y durante todo el tiempo que permanezcan unidos a su madre, al pueblo, tienen todas las probabilidades de seguir siendo invencibles. Comité Central del PC, 1971, 402. Es como si el jefe totalitario se dirigiera a sus súbditos revelándoles el secreto del amo clásico, diciéndoles: yo solo soy amo porque vosotros me tratáis como amo. Sí, en el caso del jefe, el procedimiento pascaliano marxista que hace depender la aureola del amo del rito simbólico de la comunidad ya no es eficaz. ¿Cómo subvertir la posición de ese jefe totalitario? Su engaño consiste en que el pueblo al que hace referencia para legitimar su poder no existe. O bien, más precisamente, solo existe en su representante fetiche, es decir, el partido y su jefe. También en este caso estamos ante un desconocimiento de la dimensión performativa del discurso, pero el sentido es inverso, ya no es el amo que es amo porque el pueblo lo trata como tal. Es el pueblo mismo que no es un pueblo sino porque el partido se refiere a él y quiere encarnarlo. En resumidas cuentas, la fórmula de la ignorancia totalitaria sería: el partido cree ser un partido porque toma como punto de apoyo al pueblo, expresando su voluntad, etc., mientras que en verdad, el pueblo solo es pueblo porque está encarnado en el partido. Ese funcionamiento se perfila en las frases del tipo: el pueblo entero apoya al partido. Detrás de la forma de constatación, estamos aquí ante una definición circular del pueblo. Solo es un verdadero miembro del pueblo el que apoya al partido, el representante de la voluntad del pueblo, mientras que quien se opone al partido, por ese mismo acto, se excluye del pueblo. Es por ello que resulta imposible demostrar la falsedad de la proposición: el pueblo entero apoya al partido. En el universo estalinista, apoyar al partido es el único rasgo que define al pueblo. Podríamos considerar esta una variación un poco sangrienta del chiste: mi novia nunca falta a nuestras citas porque si alguna vez faltara, ya no sería mi novia. El pueblo apoya siempre al partido porque si un miembro se opone al partido se excluye inmediatamente del pueblo. En última instancia, la distinción fundamental entre totalitarismo y lo que Claude Lefort llama proyecto democrático sería entonces que para él, proyecto democrático, el pueblo no existe. El pueblo no existe. A primera vista, el proyecto democrático parece disimular la necesidad estructural de ese uno, de ese elemento irracional, de más. ¿La democracia no depende acaso de la fe ilusoria en la posibilidad de un reinado racional, de aquellos que fueron elegidos sobre la base de sus capacidades y de sus calificaciones efectivas? Como lo ha mostrado Lefort 1981, el invento democrático es, sin embargo, más paradójico de lo que podría creerse a simple vista. En la sociedad preburguesa, se acepta la legitimidad del poder como algo dado, más allá de toda duda, legitimidad fundada en la referencia a un momento exterior a lo social, divino y barra diagonal o natural, la fuente divina del poder, el título hereditario. La legitimidad del poder no depende de la voluntad de los súbditos, el único problema es el de la usurpación. Si alguien se apropia del poder sin derecho, mediante la violencia o el fraude, el invento democrático subvierte de un extremo al otro esta lógica de la legitimación al postular como soporte último de la legitimidad del poder, por lo tanto, como instancia suprema de la soberanía, al pueblo, es decir, justamente al conjunto de todos los sujetos, de todos los súbditos, del poder. Paradoja homóloga a la de la lengua natural, entendida como el último metalenguaje de todos los metalenguajes. El totalitarismo, y este es el punto que tiene en común con la democracia, tampoco es posible si antes no se demuele el fundamento extrasocial del poder, legitima su poder, no por referencia a una instancia exterior a lo social, sino confiriendo a un elemento de la sociedad misma, la clase, la raza o hasta la religión en su condición de fuerza social.
el papel de encarnar inmediatamente el interés universal de la sociedad. Por consiguiente, es engañosa la impresión superficial de que, en ese paso a la democracia, lo que se da es un mero cambio dentro de un mismo marco. En lugar del monarca legitimado por una instancia suprasocial, el rol del último soporte de la soberanía corresponde ahora al pueblo, puesto que elude el carácter en el fondo paradójico del pueblo, conjunto de los sujetos, de los súbditos, del poder en el papel de soporte de su soberanía. Y, porque el pueblo no puede funcionar inmediatamente como su propio poder, el lugar del poder deviene, pues, un lugar originaria e irreduciblemente vacío. Debemos convenir en que la democracia, sean cuales fueren las vicisitudes de su funcionamiento, implica una definición del lugar del poder que prohíbe ocuparlo a quien quiera que sea, y ya por ese solo hecho, impide la petrificación de las relaciones sociales. Lefort, 1981, 153. Por lo tanto, para retomar las célebres palabras de Saint-Just, en esto al menos, lo contrario de un precursor del totalitarismo, nadie puede gobernar inocentemente, es decir, nadie puede pretender que el derecho a ocupar el lugar del poder se inscriba en su naturaleza misma. El que se encuentra en ese lugar solo llena el vacío de una imposibilidad originaria, siempre será un lugarteniente del soberano imposible. Dicho de otro modo, el fundamento de la democracia es que el pueblo no existe, no existe como uno, como totalidad positiva. El único momento de la existencia efectiva del pueblo son las elecciones, el momento en que la red social entera se disuelve y queda reducida a una colección dispersa de ciudadanos, de individuos atomizados. El pueblo, en cuanto portador de la soberanía suprema, es, en este sentido, una entidad puramente negativa, una entidad que le recuerda a quien reina que solo ocupa el lugar vacío de soberano imposible. En la democracia, el pueblo no es más que un límite, un borde que impide la identificación del que gobierna con el lugar del poder, mientras que el totalitarismo podría definirse como una suerte de movimiento giratorio por el cual el pueblo adquiriría consistencia y llegaría a ser una entidad positiva, pagando el precio, por cierto, de encarnarse en un objeto que trasciende al pueblo, empírico, en el objeto totalitario, el partido, por ejemplo, que supuestamente representa los verdaderos intereses del pueblo. Ya Lefort había hecho notar ese carácter doble de la constitución del pueblo sustancial, único, plenamente dado, en el totalitarismo. El movimiento hacia la interioridad pura, una sociedad sustancial, un pueblo uno, aparece junto con un movimiento hacia la exterioridad pura, un poder recortado de la población que detenta la omnipotencia, Lefort, 1981, 157. El hecho de que se llame a los países del socialismo real las democracias populares responde a algo más que un cinismo del poder totalitario. Aquí, el poder se ejerce en el nombre del pueblo en cuanto entidad positiva, lo cual quiere decir que el que detenta el poder ya no ocupa un lugar originariamente vacío. El partido puede nuevamente gobernar inocentemente. El corte que introduce el invento democrático en la historia de las instituciones puede medirse atendiendo justamente a esta vacuidad del lugar del poder. La sociedad democrática se definiría entonces como una sociedad cuya estructura institucional incluye en el circuito de su reproducción normal, regular, el momento de la disolución del vínculo simbólico, por lo tanto, la irrupción de lo real, las elecciones. Lefort interpreta las elecciones burguesas de la democracia formal, como el acto de una disolución del edificio social. Su rasgo principal sería justamente lo que ha sido objeto de reproche de la crítica marxista corriente, el hecho de que el sujeto tome parte de ellas, no como un miembro de un organismo social concreto, sino en cuanto ciudadano abstracto, individuo atomizado, el puro uno sin otras calificaciones. En cierto sentido, en el momento de las elecciones, toda la red jerárquica de las relaciones sociales queda suspendida, puesta entre paréntesis. La sociedad, entendida como unidad orgánica, deja de existir y pasa a ser una colección contingente de individuos, de unidades abstractas, y el resultado depende del mecanismo puramente cuantitativo del recuento de votos. Al fin de cuentas, del puro azar de un acontecimiento completamente imprevisible o manipulado.
Por ejemplo, un escándalo que estalle pocos días antes de las elecciones puede agregar ese medio punto de un lado o del otro que determina la orientación general de un país durante el siguiente periodo. En vano se disimula este carácter profundamente irracional de lo que se llama la democracia formal. En el momento de las elecciones, la sociedad queda librada al puro azar. Solo el consentimiento de semejante riesgo, solo esa voluntad de entregarse al azar irracional, hace posible la democracia. Este es el sentido en que habría que interpretar el célebre dicho de Winston Churchill según el cual la democracia es el peor de los sistemas políticos posibles, pero no hay ninguno mejor. Es verdad que la democracia abre la posibilidad de toda clase de manipulaciones, pero, desde el momento en que se elimina esa posibilidad de deformaciones, se pierde la democracia misma. Un buen ejemplo de la paradoja propiamente hegeliana de la universalidad que solo puede lograrse en diversas formas impuras, corrompidas, deformadas. Si uno sustrae esas deformaciones y quiere capturar la universalidad en su pureza intacta, obtiene exactamente lo contrario. Si bien, en realidad, solo hay excepciones y deformaciones, la noción universal de la democracia es una ficción necesaria, un hecho simbólico sin el cual la democracia, efectiva, en la pluralidad de sus formas particulares, no puede llegar a reproducirse. En esto Hegel se aproxima paradójicamente a Bentham, el de la teoría de las ficciones, que es una de las referencias constantes de Lacan. Lo universal hegeliano es una ficción tal que no existe en ninguna parte en la realidad, allí solo hay excepciones, pero que sin embargo está implicada por la realidad para que ésta pueda obtener su consistencia simbólica. La democracia efectiva es, pues, otro nombre para designar la no democracia. Si uno quiere excluir la posibilidad de las manipulaciones, debe verificar, con anticipación a los candidatos, introducir la diferencia entre el verdadero interés del pueblo y su opinión contingente, sometida a la demagogia y a toda clase de provocaciones, etc. Por esa vía se llega a lo que se llama la democracia organizada, del socialismo real, en el cual las verdaderas elecciones tienen lugar ya antes de las elecciones y en el cual el acto de escrutinio solo tiene un valor plebiscitario. La apuesta de la democracia organizada, del socialismo real, es pues, precisamente, excluir la irrupción de lo real que caracteriza a las elecciones burguesas, el momento de esa diseminación, de esa fragmentación del edificio social en una colección numérica de individuos atomizados. El mal radical. Ya se ha señalado que esta teoría del mal propuesta por Schelling es solo una radicalización de Kant. Por ello, Lacan está completamente justificado al situar el punto de partida del movimiento de las ideas, que desemboca en el descubrimiento freudiano, en la filosofía de Kant, más precisamente en su crítica de la razón práctica, Lacan, 1966, 765 a 766. Una de las consecuencias de la revolución producida por Kant en el dominio de la razón práctica, habitualmente acallada, ha sido que en Kant, por primera vez en la historia de las ideas, el mal como tal obtuvo una jerarquía propiamente ética. Con esta idea de un mal originario, inscrito en el carácter intemporal de la persona, el mal pasa a ser una cuestión de principio, una posición ética. Ética en el sentido precisamente de un móvil de la voluntad más allá del principio del placer, y de su prolongación, el principio de la realidad. El mal ya no es un simple comportamiento oportunista que solo toma en consideración los motivos patológicos, el placer, la ganancia, la utilidad, muy por el contrario. Tiene que ver con el carácter eterno y autónomo de la persona en cuestión, pues corresponde a su elección original, atemporal. La pertinencia de la paradójica conjunción lacaniana, Kant con Sade, se revela, pues, en la época misma de Kant mediante un fenómeno que además confirma e ilustra la concepción kantiana del mal, la aparición de una amplia serie de figuras literarias y musicales que encarnan el mal como postura ética, desde el Don Giovanni de Mozart hasta el héroe romántico byroniano. Usualmente, se oponen el bien y el mal como lo puro y lo impuro según la larga tradición que se remonta hasta el estoicismo y, aún hasta Platón,
Es bueno quien es capaz de purificar su querer de todo lo que es natural, de la sensualidad, de la voluptuosidad, de los móviles utilitarios, etc., mientras que es malo aquel cuya voluntad permanece sumergida en la sensualidad, prisionera de la red de motivos heterogéneos y heterónomos de la voluptuosidad, del poder y de otros placeres mundanos. Oponiéndose a toda esta tradición, Schelling afirma que la mala voluntad posee el mismo carácter de pureza, de castidad, de abolición de todo motivo heterónomo natural, que la voluntad supuestamente moral. En el ser natural, inmediato, espontáneo, siempre hay algo de inocencia y en el fondo, de bondad. Por ello, la exigencia de pureza, la negación de la espontaneidad natural se afirma más netamente en el mal que en el bien. Schelling plantea explícitamente la disyunción del mal, del verdadero mal, del mal demoníaco y el placer. Quien esté un poco familiarizado con los misterios del mal, que uno debe ignorar con el corazón, pero no con la cabeza, sabe que la más elevada corrupción es, al mismo tiempo, la más espiritual, que en ella desaparece al mismo tiempo todo lo que es natural, la sensualidad, la voluptuosidad misma y que esta última se cambia en crueldad y que el mal demoníaco está mucho más alejado de él. Goce que el bien, Schelling, 1856 a 1861, 7. 468. Schelling insiste en señalar el carácter aterrador del encuentro con tal voluntad pura, sea buena o mala, fascina al hombre, lo arrastra de una manera casi mágica, frente a ella, uno se siente víctima de un maleficio. La aparición de una voluntad pura es como el milagro de una decisión que no se sustenta en ninguna razón, que rechaza todo fundamento y parece no basarse sino, para expresarlo de una manera contemporánea, en su propio acto de enunciación. La voluntad pura, espiritual y la voluntad impura, inmersa en lo empírico, determinada por el encadenamiento de las causas naturales, se oponen, pues, según la diferencia entre el principio de identidad y el principio de razón. La voluntad impura, heterónoma, obra según el principio de la razón suficiente. Su actividad siempre se desencadena por un motivo exterior, la representación de un objeto, de una ganancia, de un placer. De este modo, uno puede incluirla en el encadenamiento de las causas y los efectos, en el orden natural de la conexión de las cosas. Si uno controla sus causas, puede dominarla. El cálculo de Betam. La voluntad pura, libre, es, por el contrario, insondable, en cuanto al principio de su actividad, su aparición provoca el vértigo propio del círculo vicioso. Es como si en el acto de la voluntad libre, el principio de la razón suficiente quedara por el momento suspendido, puesto entre paréntesis. La única respuesta que uno puede obtener en relación con un acto libre de la voluntad pura, en el fondo, no es sino la tautología, lo quiero. Así porque lo quiero así. Esta aparición inaudita, siempre inesperada, de un acto libre de la voluntad pura es, pues, para expresarlo en términos lacanianos, precisamente, la de un S1 del significante amo o significante maestro, la fascinación, el poder casi mágico e hipnótico que ejerce sobre los hombres un acto libre de la voluntad pura es el del significante amo que surge del encadenamiento S2, es decir, que rompe la red del saber sobre las causas y los efectos y parece no basarse sino en su propia autoridad. El mérito de Schelling es el de mostrarnos la otra vertiente abismal, traumatizante, radicalmente contingente, del surgimiento de un nuevo significante amo. Esta problemática schellingiana del carácter abismal tautológico del acto libre conserva su actualidad aún hoy. Donald Davidson, por ejemplo, en su ensayo, ¿Cómo es posible la debilidad de la voluntad? 1980, articula la misma cuestión haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que entre los dos actos A y B, un sujeto elija B, aun cuando la consideración de todas las razones pertinentes le imponga dar preferencia a A? Y resuelve el problema introduciendo la distinción entre el juicio condicional que toma en consideración todas las razones pertinentes, all things considered, y el juicio incondicional que nos obliga al acto. Es incoherente, pero no lógicamente contradictorio para el sujeto decidirse por un juicio incondicional, por B, sabiendo que, si tuviera en cuenta las razones pertinentes, A
sería netamente preferible. Davidson produce aquí la diferencia entre S2, la cadena de las razones suficientes, y S1 en su carácter incondicional barra diagonal abismal barra diagonal tautológico. Puedo actuar porque quiero, a pesar de la cadena de razones. El mérito de Davidson estriba en hacer notar que esa incoherencia, uno elige. B aun cuando, all things considered, A sea preferible, no tiene nada que ver con la oposición moralizadora entre los deberes y los intereses egoístas. No se trata de ceder al placer y hacer B cuando el deber nos obliga a hacer A. En general, lo que se impone es precisamente A, el acto preferible al things considered, el acto que se desprende del reino del principio del placer y de su prolongación, el principio de la realidad al elegir A, uno elige, por su propio bien, mientras que la elección de B no puede estar guiada más que por un, más allá del principio del placer. Lo único que podría reprochársele a Davidson sería pues la inadecuación, la incongruencia de su expresión, la debilidad de la voluntad. Se trata, por el contrario, del poder. De nuestra voluntad, de su capacidad de romper la cadena de las razones suficientes por medio de un acto libre puro, fundado en sí mismo.